Gottfried Bernhard Riemann, Bresse-Lens, actual Alemania, 1826, Selasca, Italia. Fue matemático alemán. Su padre era pastor luterano y su primera ambición fue la de seguir sus pasos. Ingresó en el Liceo de Hannover, donde estudió hebreo y trató de probar la certeza del libro de Génesis por su medio de razonamiento matemático. En 1846 ingresó en la Universidad de Gotinga, que abandonó un año después para trasladarse a la de Berlín y estudiar bajo la tutela de, entre otros, Jacob Steiner, Carl Gustav Jacobi y Peter Gustav Lejeune Dirichlet, que ejerció una gran influencia sobre él. Su carrera se interrumpió por la Revolución de 1848, durante la cual sirvió al rey de Prusia. En 1851 se doctoró en Gotinga con una tesis que fue muy elogiada por Carl Friedrich Gauss. En ella, Riemann estudió la teoría de las variables complejas y en particular lo que hoy se denominan superficies de Riemann, e introdujo con la misma los métodos topológicos. Nombre está conectado con la función z, la hipótesis de Riemann, la geometría de Riemann, la integral de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann y las superficies de Riemann. Elípticas e introdujo en la misma métodos topológicos. La aportación de Riemann fue su geometría euclidiana, en donde está expuesta en el libro llamado Sobre las hipótesis que sirven de fundamentos a la geometría. Murió de tuberculosis a los 40 años. Y al entrar a la Universidad de Goethe, básicamente era una universidad en donde era bastante pobre en las matemáticas. Sin embargo, un profesor llamado Gauss se dio cuenta del gran potencial de Riemann, por lo que Riemann estudió con Steiner, Jacobi, Dirichlet y Einstein, donde Bernhard aprendió mucho de ellos. Y también discutieron mucho el uso de las variables complejas en la teoría de funciones elípticas. En este video vamos a explicar cómo sacar el área bajo la curva con el método de gráfica. Para ello necesitamos un ejemplo y en nuestro caso será y es igual a 3x más 2 con el intervalo de 1,5. Para ello el primer paso es sacar x es igual a 0 y y es igual a 0. Vamos a sustituir aquí en x igual a 0, el 0 por la x. Nos quedaría y es igual a 3 por 0 más 2. 0 por 3, 0 más 2, 2. Nos daría y es igual a 2. Y aquí vamos a hacer lo mismo pero con la y. Vamos a sustituir el 0 por la y. Nos daría 0 es igual a 3x más 2. Como tenemos que dejar la x sola, vamos a pasar primero el número. Al estar más 2, en el otro lado vamos a pasarlo como menos 2. Nos daría menos 2 es igual a 3x. Y aquí, para dejarlo solo, como este está multiplicando, vamos a pasarlo al otro lado como dividiendo. Y nos daría menos 2 tercios es igual a x. Ahora vamos a usar los intervalos en la ecuación original. Primero vamos a usar el número 1. Y nos daría así. En la ecuación y es igual a 3x más 2. Vamos a hacer una línea para separar los puntos de lo que vamos a hacer del intervalo. 3x más 2 con x, tomando en cuenta que el x va a ser el 1 del rango que nos dieron, nos daría 3 por 1 más 2. 3 por 1, 3 más 2 sería 5. Y nos daría y es igual a 5. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro número que nos dieron en el rango, que sería el 5. Sería y es igual a 3 más x más 2, tomando en cuenta que la x sea 5, 3 por 5 más 2, y nos daría 3 por 5, 15, más 2, 17. Y es igual a 17. Ahora tenemos que hacer la gráfica. Para la gráfica, lo que tenemos que hacer es hacer primero dos líneas. Esta va a ser la x y esta va a ser la y. Aquí vamos a poner un 0, marcando el 0. Y ahora debemos marcar los puntos que pusimos anteriormente.
Por ejemplo, primero pondremos el rango. Nos dice que es del 1 al 5. Entonces tenemos que poner una línea donde esté el 1 y otra donde esté el 5. También tenemos que marcar estos puntos, que son los que nos dieron con los rangos. Pero eso lo haremos más adelante. Ahora tenemos que sacar lo que nos dieron de x en 0 y y en 0. Y primero pondremos cuando x es igual a 0, y es igual a 2, que estaría aquí. Y el otro punto que es cuando y es igual a 0, x es igual a menos 2/3. Ahora bien, aquí vamos a trazar una línea que cruce estos dos puntos. Nos quedaría así. Y ahora, de estos dos puntos, tenemos que sacar el número que está entre ellos. Es decir, que sería como aquí, supongamos que este es un 2, este es un 3 y este es un 4. ¿Cuántos números hay adentro de este intervalo? Son 1, 2, 3, 4. Entonces, pondremos el 4 y tenemos que hacer una división entre el intervalo que nos habían dado. Ahora, con los números que sacamos aquí, vamos a utilizarlos para dividir lo que nos quedó aquí. Por ejemplo, aquí también vamos a hacer una línea y aquí nos quedaría como un rectángulo y aquí un triángulo. En el rectángulo vamos a poner que el de aquí a acá mida 5. ¿Por qué? Porque al ser el intervalo, al ocupar el número más chiquito, entonces va a ser el número que le vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner un número más grande, que es el que nos dio aquí, ya que es el número más grande que nos dio en el intervalo. Nos daría 17. Ahora bien, necesitamos sacar el área. El de aquí ya lo tenemos porque va a ser muy fácil. Multiplicar 4 por 5, que nos daría 20. Y ahora bien, el de aquí tenemos que sacar, esta parte la tenemos que sacar restando 17 menos 5. Y al restar 17 menos 5 nos da 12. Y aquí ponemos 12. Esta parte del triángulo, la base, la podemos sacar ya que esta base es la misma que esta base. Y entonces ponemos 4. Y ahora de 2x, de 2 de x. Después de esto, cancelamos por regla la integral con la d para que nos quede la 2x y por lo mismo, por una regla distinta, pero fórmula, se integra. La fórmula es que a la x la potencia se le va a sumar 1 y a ese mismo resultado se le va a pasar dividiendo de la siguiente manera. Aquí está. Claro que seguimos conservando los intervalos de 5 a 1. Después de eso, tenemos consciente de que 5 lo vamos a pasar sumando y 1 restando para el momento de cambiar la x. Entonces, cambiamos la x siguiendo la siguiente fórmula. Cambiamos la x según el 5, como la siguiente fórmula, en positivo, ya que no hay ningún intervalo que diga que es negativo. Entonces, lo dejamos positivo. Ponemos el menos y copiamos la misma fórmula, pero en vez de poner otra vez en la x5, ponemos en la x1 y copiamos la misma fórmula, nada más que con la x convertida en 1. Al sacar los resultados en la calculadora, tenemos que es 44 unidades cuadradas. Más relacionado en números enteros de la siguiente manera. Números enteros y decimales, obviamente. Ok, esto aplicado en Riemann sería como decir en la siguiente gráfica, hacer pequeños cuadritos, cada uno más juntito, siempre teniendo un error. Entonces, llegamos a que cada rectángulo mide de base 4n, bueno, 4 sobre n, perdón. Entonces, A1 es igual a 4 sobre 1 por la altura. La altura es y, que es la función principal. Entonces, también A1 es 4 sobre n por ya la función aquí completa, 3x más 2.
Y la x la vamos a sustituir por 1 más 4n, 4 sobre n, que es como la regla. La base siempre va a estar ahí, nada más que en este caso se le agregan el 1 para que sea la x. De la siguiente manera queda una fracción más reducida. Usamos la multiplicación, 3 por 1, 3, 3 por 4, 12 sobre n más 2. El 3 más 2 se suma y ya queda 4 sobre n por 5 más 12 sobre n. Después, A2. Tenemos lo mismo, hacemos lo mismo. Ya tenemos todo esto ya completo. La misma explicación que hicimos en el A1 para tener la misma respuesta. Nada más que en este se multiplica un 2, que es el número consecutivo. Y en el A3 se multiplica el 3, igual, el número consecutivo. En el primero no se multiplicó sobre algún número. ¿Por qué? Porque se multiplicaría en sí entre 1. Y como sabemos, 1 por cualquier número es lo mismo. Es como si, o sea, contarlo o no contarlo es lo mismo. Entonces tenemos que el área total es la suma de A1 más A2 más A3 más todas las A's que haya dentro de la función lineal. Entonces hacemos la fórmula. El área total es igual a 4 sobre n de 3n, que es las veces consecutivas o los números, más 12 sobre n, que es ahora sí todos los números, todos los números que está del 1 hasta donde llegue infinito, no importa, todos los que están ahí dentro del recuadro, más 2n. Digamos que la n más bien es para poderlo sumar y pues para al final sacar bien la operación. Entonces, área total es igual a 4 sobre n, 5n. Se saca la siguiente operación. Aquí en vez de poner todos los números que encuadren todas las cifras que están entre los puntos 1 a 5, simplemente se pone la siguiente función. Como regla, n por n más 1 sobre 2. Entonces se sustituye aquí. Entonces ya de ahí se suma, se resta, se hace las operaciones, se divide, etc. Y al final sale AT es igual a 4 sobre n por 5n más 6 de n más 1. Bueno, por n más 1. Después de eso es el área total, que es igual a 4 sobre n por 5n más 6n. Este n se multiplica con el 6. Este 1 se multiplica con el 6 para sacar esto. 5 y 6 son 2 n's iguales, no tienen ninguna potencia, entonces se suman y sacaríamos 11n. Entonces esto en el proceso para multiplicar esto nos sale algo más parecido a esto. Esta n se eliminan y 4 por 11 es 44. Y 6 por 4 sobre n es 24 sobre n. Ahora, n es como si dijéramos que son infinitas veces que no tenemos un número exacto. Entonces, un número suma infinito es igual a 0. Entonces, esta n se convierte en 0, 24 sobre 0 es 0. Y tenemos la suma de 44 más 0, que es 44, entonces unidades cuadradas. Siempre hay que recordar que al momento de llegar al área total, al momento de modificarlo y hacer las sumas y la multiplicación, se tiene que poner que es un límite entre infinito a 1. Ahora lo haremos con otro ejemplo, que será y es igual a menos x al cuadrado más 3 con el intervalo de menos 1 a 1. Primero tenemos que sacar la x es igual a 0 y y es igual a 0. Vamos a sustituir la x por la 0, que nos daría 0 al cuadrado, 0 menos sería igual a 0, más 3 nos daría y es igual a 3. Y ahora el otro tenemos que sustituir el 0 por la y, que sería 0 es igual a menos x al cuadrado más 3. Pasamos el 3 del otro lado, nos daría menos 3 es igual a menos x al cuadrado. Al ser este menos, nos da a entender que sería como un menos 1 multiplicando por x al cuadrado, y lo pasamos al otro lado como dividiendo. Y dividiendo menos 3 sobre 1, sobre menos 1, nos daría 3. Es igual a x al cuadrado. Este, al ser cuadrado, pasa al otro lado como raíz, que sería más menos 3, raíz de 3, es igual a x. Y en términos decimales, nos daría x1
es igual a 1.732 y x2 es igual a menos 1.732. Ahora tenemos que sacar tenemos que hacer lo mismo, pero con el rango. Es decir, tenemos que sustituir los números que nos dieron en el rango en la ecuación original. Y nos quedaría como y es igual a menos x al cuadrado más 3, tomando en cuenta que la x sea menos 1, menos sobre multiplicando menos 1 al cuadrado, 1, lo multiplicamos por el menos, nos daría menos 1 más 3, y menos 1 más 3 nos daría 2, y es igual a 2. Y lo vamos a hacer con el otro número, que sería y es igual a menos x al cuadrado más 3, tomando en cuenta que la x sea 1. Ponemos menos 1 al cuadrado más 3, 1 al cuadrado 1, menos, multiplicamos, menos 1 más 3, y nos daría y es igual a 2. Ahora vamos a hacer la gráfica. Primero tenemos que marcar dos líneas. Esta va a ser la x y esta va a ser la y. Ahora vamos a marcar el rango, que nos piden que sea de menos 1 a 1. Menos 1 y 1. También vamos a poner cuando y está en 0, que es esta parte, y x es igual a 1.732, pero también, como es cuadrática, es igual a menos 1.732. También vamos a poner cuando x sea en 0, que es esta parte, y es igual a 3, que sería esta parte. Vamos a hacer una curva. Y vamos a poner los números que hay entre este rango. Que de menos 1 a 0 es un número y de aquí a acá es otro. Y sería 1 más 1, nos daría de aquí a acá 2. Y también vamos a utilizar el rango que utilizamos en la ecuación original. Que en ambas nos dio 2. Y aquí pondríamos unas líneas y aquí una división, que hasta aquí llegaría el 2. Y así queda nuestra gráfica. Para esto el integral ya habíamos quedado que al tener un signo más o menos, cualquiera de los dos, se separaban. Entonces tenemos la integral entre 1 a menos 1 de menos x cuadrada de x más integral 1 de menos 1, 3 de x. Por la misma regla que ya habíamos dicho antes, esta integral se quita con la d y se queda la 3x. Y hacemos el proceso por la otra regla de la potencia, el 2 en este caso, sumarle 1 y ese mismo resultado pasarlo dividiendo en la misma x, quedando como resultado un intervalo de 1 a menos 1 con la fórmula de menos 3x, x cúbica sobre 3 más 3x. Después de esto pasa a la siguiente parte, en donde se cambia la x. Como habíamos quedado también antes, esta x del principio queda como positivo y la fórmula de acá va a cambiar por un menos. Entonces, esta queda normal, usando la fórmula normal. Nada más cambiamos la x del 1. Y también en la siguiente, nada más que al principio tenemos que poner un menos 1 y cerrarlo entre paréntesis. El resultado al final, haciendo cálculos con la calculadora, es 16 sobre 3 unidades cuadradas. Que eso sería más o menos de la siguiente manera. Pues de aquí a acá, de nuestro límite, tenemos 2. Entonces, esos dos espacios los divido en n pedazos. Entonces, por lo tanto, me da como base 2 sobre n y la altura nos la da la y. Entonces, por y.
Sustituimos la y, que es esto, ya la tenemos, entonces límite de la sumatoria de 2n por la y, que es menos x cuadrada más 3. Entonces, ahora sustituimos la x ya la tenemos acá. Entonces, que va de n igual a 1, 2n por menos 1, porque cambia de signo, por la y, todo esto al cuadrado, más 3. Entonces empezamos a resolver este binomio al cuadrado. Y nos va a dar menos 1 más 4n y más 4 sobre n al cuadrado y cuadrada y todo esto más 3. Entonces, tenemos y cuadrada, las voy a sustituir con las fórmulas que nos dio Riemann. Entonces, menos 1 más 4n. Aquí a esta le voy a agregar una n, este 3 también, porque son cosas que se repiten todos los ciclos. Entonces 1n más 4n por n, que es la fórmula que nos dio Riemann, menos 4n al cuadrado y cuadrada, que es todo eso. Más 3n, porque como dije, todo eso se va a volver a repetir. Entonces, voy a seguir resolviendo todas estas operaciones. Al infinito de 2n. Solo estoy literal resolviendo las operaciones. 2 por 3n. Entonces, sigo multiplicando todo esto para quitar los paréntesis. 2n menos 2n más 2 menos 4n sobre 3 más 2. Entonces, empezamos a eliminar n, a sumar. Entonces, nos va a quedar n es igual a 1, que va al infinito, de 2n, que multiplica, ¿qué sumas? Que multiplica al 4n más 2, menos 4n sobre 3 menos 2 sobre 3n. Estoy quitando los paréntesis para poderlo juntar todo en una. Entonces me doy cuenta que puedo eliminar esta con esta. Entonces nos quedaría sumamos todo esto y nos queda 8n sobre 3 menos 3n sobre 3n. Entonces, esto queda 16n sobre 3n menos 4 por 3n. Puedo eliminar esta con esta. Y bueno, resolviéndolo con la calculadora nos da 16 sobre 3, que este sería unidades cuadradas y esa sería nuestra área. A continuación, estas son la representación de cada función, tanto lineal como cuadrática. Y pues nos damos cuenta también, basado en los intervalos, como de que si estábamos correctos tanto en nuestro análisis de la tabla, de que como, o sea, para fijarnos a más detalle si estábamos bien en el proceso de la gráfica y darnos una idea para la función del área. Además, ya sabemos que al sacar el área para comprobar, según lo que había dicho Riemann, está la integración la integración. Espero que este video les haya servido de algo y pues que lo hayan entendido a la perfección. Muchas gracias.